La Biblia nos dice en Apocalipsis capítulo 7 que Dios va a hacer una obra especial por su pueblo en el fin del tiempo. Los ángeles de Dios están protegiendo esa tierra, protegiendo la tierra para que no comience el tiempo de angustia, el tiempo de tribulación, hasta que el pueblo de Dios haya sido sellado en sus frentes. Ahora, muchos cristianos dicen, pero no, la Biblia nos muestra que el sello de Dios es puesto en su pueblo cuando nosotros nos entregamos a Jesús y somos sellados por el Espíritu Santo. ¿Cuál es la idea que está correcta? ¿Será que somos sellados al final del tiempo? ¿O será que somos sellados cuando nos entregamos a Jesús? Pues vamos a orar y hoy vamos a hablar de ese tema, no con opiniones de hombres, sino con la palabra de Dios. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te agradecemos por el privilegio de leer tu palabra, de estudiar tu palabra, de proclamar tu palabra, pero no podemos hacerlo correctamente sin la ayuda y dirección de tu Espíritu Santo. Por favor, Señor, ayúdame. Toca mis labios, mi corazón, mi mente. Utilízame para tu gloria. Pero por favor, querido Dios, te pido también que puedas estar con cada persona escuchando esas palabras para que comprenda la importancia de ese tema y pueda vivir de acuerdo con tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué dice la Biblia sobre el sello de Dios? Pues en Efesios capítulo 1, versos 13 y 14 leemos, Efesios 1, 13 y 14. En Él, es a decir, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, la garantía de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí el apóstol Pablo estaba hablando a los creyentes en Éfeso que habían aceptado a Jesús y ya habían sido sellados para Dios a través del Espíritu Santo, como una garantía de la salvación. Pero seguimos en Efesios capítulo 4, verso 30, también el apóstol Pablo nos dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Mira que nos dice que sí, que los creyentes habían sido sellados ya, se habían entregado a Jesús, habían recibido el Espíritu Santo y fueron sellados para el día de la redención. Ese sello ya estaba sobre ellos cuando recibieron el Espíritu Santo y era como una garantía que estarían un día con Jesús paz a paz. Es una realidad que ya estaba presente, pero también que hablaba del día de la redención para el futuro. Pero seguimos, hay otro pasaje que habla del mismo tema. En 2 Corintios 1, versos 21 y 22 dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Entonces, no hay duda que sí, la Biblia enseña que cuando nos entregamos a Jesús de verdad y recibimos su Espíritu Santo, somos sellados para el día de la redención. El Espíritu nos es dado como una garantía, eso es lo que el apóstol Pablo enseña, de que ya somos de Dios, ya pertenecemos a Dios. El que comenzó una buena obra en nosotros la va a terminar hasta el día de la redención. Filipenses 1, verso 6. Ahora,
Apocalipsis capítulo 7, aún ahí está. Y nos dice que hay un proceso en que los santos de Dios, el pueblo de Dios, en el final del tiempo, van a ser sellados en sus frentes. ¿Cómo podemos conciliar estas dos enseñanzas en la vida? ¿Será que se oponen o será que en realidad se complementan el una a la otra? Vamos a mirar lo que hizo el Espíritu Santo en la vida de Jesús. Primeramente vamos a leer Lucas 1:35. Mira que dice que el ángel Gabriel habló con María, la mamá de Jesús, y le dijo, respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces miramos que el Espíritu Santo estuvo presente en la vida de Jesús hasta incluso en su concepción como ser humano en el vientre de María. Ahí estaba el Espíritu Santo trabajando. Creemos que el Espíritu Santo ha estado con Jesús durante toda su vida, pero en su bautismo ahí se manifestó la presencia del Espíritu Santo de una manera especial. Mira, Mateo 3, versos 16, 17, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mire, es muy interesante que Jesús se refirió a esa realidad del Espíritu Santo descender sobre él cuando fue bautizado. Se refirió de una manera muy especial en Juan 6:27, cuando Jesús había multiplicado los panes y los peces para muchísima gente, para 5,000 hombres más, mujeres y niños. Ahí nos dice, el día siguiente, Jesús le dijo a la muchedumbre que le estaba buscando, Juan 6:27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Es decir, Dios el Padre le puso su sello. Mire, el Espíritu Santo siempre ha estado con Jesús desde su nacimiento. No hay hijo o hija de Dios que nazca en el reino de Dios con el nuevo nacimiento, a no ser por la obra del Espíritu Santo. Juan capítulo 3, ¿verdad? Cristo Jesús lo dijo a Nicodemos. Pero también el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en el día de su bautismo para señalarlo, para poner el sello de Dios sobre él, diciendo, este es mi Hijo amado, y para preparar a Jesús para un tiempo de tribulación en el desierto y para su misión, ¿verdad? ¿Será que podemos hacer un paralelo con el pueblo de Dios en el tiempo del fin? Yo creo que sí. Pero seguimos ahí. Mira, en Juan capítulo 8, verso 29, también la Biblia dice, porque el que me envió conmigo está, Jesús estaba hablando, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Jesús ha dicho lo que ningún otro ser humano ha podido decir aún jamás, que siempre Jesús ha hecho lo que le agradaba al Padre. La Biblia nos dice en Juan capítulo 3, el Juan Bautista dijo acerca de Jesús que Dios no le daba el Espíritu por medida. Jesús tenía el Espíritu Santo plenamente. Estaba sellado por Dios el Padre, preparado para angustia y para misión, o mejor, para misión, porque sí, en el desierto pasó por mucha angustia, pero su mayor angustia vendría en la cruz o en Getsemaní y en la cruz,
Y entonces sabemos que el Espíritu Santo descendió y le selló para su misión. Ahora, nos dice Hechos 10:38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El Espíritu Santo descendió sobre Jesús, le dio poder para hacer el bien, para sanar personas y libertar personas del poder de las tinieblas, del poder de Satanás. Pero seguimos, querido. Hay un detalle muy interesante en los evangelios. En Lucas capítulo 11, verso 20, cuando los judíos, líderes judíos, acusaron a Jesús de echar fuera demonios por el poder del líder de los demonios, por el poder del diablo, Jesús dijo algo muy interesante. Jesús no aceptó esa acusación. Y Jesús le dijo, Lucas 11:20, ese es el contexto, Lucas 11:20. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y mire que tenemos un pasaje paralelo en Mateo 12:28, donde Mateo nos cuenta la misma historia que Lucas cuenta, pero en Mateo Jesús no dice el dedo de Dios, dice otra cosa. Mira, mas si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mira, no te olvides que Jesús comparó el Espíritu Santo o utilizó la ilustración del dedo de Dios para hablar del Espíritu Santo, ¿ok? Y estos pasajes que hemos visto, Hechos 10:38 y Lucas y Mateo, nos muestra que aunque Jesús no dejó de ser Dios, Jesús se esvació de sí mismo, de sus poderes divinos, vivió como ser humano, se convirtió en un hombre, realmente un hombre, siempre siguiendo siendo Dios, pero no utilizó sus poderes divinos, pero como hombre clamó al Padre por el poder del Espíritu Santo, y fue a través del poder del Espíritu Santo en él que Jesús ha hecho tantos milagros y libertó personas del poder de Satanás. Dios sea alabado que hoy tú y yo podemos clamar por el poder del Espíritu Santo para servirle al Señor. Amén. Pero Jesús es nuestro ejemplo. Ahora, ¿qué más ha hecho el Espíritu Santo en la vida de Cristo? Hebreos 9:14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Mira, este texto nos dice que el Espíritu Santo le dio poder a Jesús para que Jesús se pudiera ofrecer a sí mismo en la cruz del Calvario. Pero no paramos por ahí. Mira, 1 Pedro 3:18 también nos da a entender que el Espíritu Santo ha estado con Jesús hasta en su resurrección. Estuvo con él en su vida, su ministerio, los momentos difíciles. Estuvo con él en su muerte, le dio poder para que él se ofreciera por nosotros en su tiempo de angustia. Y después el Espíritu Santo ha estado con Jesús en su resurrección. Mira, nos dice 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Eso es la Reina Valera de 1960, pero la Nueva Versión Internacional nos dice, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Muchas tradiciones dicen vivificado por el Espíritu. ¿Quién resucitó a Jesús?
pues si leemos Juan capítulo 10, parece que Jesús se resucitó a sí mismo, porque Él ha dicho, tengo poder para dar mi vida y para tomarlo otra vez. Entonces, ¿quién resucitó a Jesús? Si leemos Gálatas capítulo 1, parece que fue el Padre que resucitó a Cristo, porque el apóstol Pablo lo dice claramente. Pero si leemos 1 Pedro 3:18 y Romanos 8, nos parece que el Espíritu Santo estaba ahí. ¿Sabes qué, querido? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan en unión. Muchas de las confusiones y problemas que tenemos en la iglesia ahora a causa de ideas raras sobre el Espíritu Santo es porque nosotros seres humanos, hasta en el matrimonio que Dios creó para reflejar la imagen de Dios, hasta en el matrimonio no sabemos vivir unidos. Pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre trabajan en unión, perfecta unión, porque Dios es amor. Pero seguimos leyendo. Hablamos de lo que el Espíritu Santo ha hecho en la vida de Jesús, pero más específicamente, ya hicimos algunos paralelos con la vida del creyente, pero más específicamente, ¿qué hace el Espíritu Santo por los seguidores de Cristo? Vamos a leer Romanos capítulo 8, verso 11 al 14. Romanos 8, 11 al 14. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu, que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué hace el Espíritu Santo por los seguidores de Cristo? Pues primeramente da fuerza a nuestro cuerpo mortal para que podamos vivir para Dios. Nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 que si no tenemos el Espíritu de Dios, no somos hijos, no somos hijas de Dios. Los verdaderos hijos y hijas de Dios son guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos fortalece para hacer la voluntad de Dios y guía nuestras vidas. Pero ¿qué más hace el Espíritu Santo por los hijos y hijas de Dios en esta tierra? Vamos a leer Juan capítulo 14, versos 15 al 18. En la última noche que Jesús pasó con sus discípulos, Jesús les dio verdades maravillosas, les reveló verdades maravillosas sobre el poder, sobre la persona, sobre la obra del Espíritu Santo. Nos dice Juan 14, 15 al 18, si me amáis, dijo Jesús, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Jesús le dijo claramente a los discípulos que él iba a rogar al Padre. El Padre les iba a dar otro paracletos, otro consolador, otro ayudador, otro defensor. Siempre está con nosotros, defendiéndonos, que estaría para siempre con sus discípulos. El Espíritu de verdad, si estamos llenos del Espíritu Santo, no podemos andar en la mentira. La palabra de Dios es la verdad y el Espíritu Santo nos dirige a la palabra y nos ayuda a andar en verdad porque Él es el Espíritu de la verdad. El Espíritu Santo nos trae la presencia de Jesús para nuestras vidas. Jesús se tornó un ser humano, aún es Dios, siempre fue, siempre es, siempre será Dios. Pero se limitó a Él mismo por amor a nosotros y como ser humano está en el cielo
pero a través del Espíritu Santo Jesús puede estar con cada uno de nosotros en toda parte, en todos momentos. También nos dice Juan 14, 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. También leemos Juan 15, 26 y 27, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Jesús le prometió a los discípulos que el Espíritu Santo descendría sobre ellos, los iba a dirigir y los iba a capacitar para dar testimonio de Cristo. Y no solo los primeros discípulos, pero el apóstol Pablo nos habla, por ejemplo, en 1 Corintios 12, que el Espíritu Santo da dones a cada miembro de iglesia como Él quiere. El Espíritu Santo tiene una voluntad. Hay personas que dicen, oh, no, el Espíritu Santo es nada más el Espíritu de Dios, esa fuerza que viene de Dios, es la divinidad de Cristo, es Cristo con nosotros. No, la Biblia dice que Él es Dios, Hechos capítulo 5, y la Biblia dice que Él tiene una voluntad. Y de acuerdo con la voluntad del Espíritu, Él da dones a los hijos y hijas de Dios para que ellos puedan dar testimonio de Cristo en esta tierra. Si tú crees en Cristo, el Espíritu Santo te ha dado por lo menos un don y tú debes utilizar ese don para la gloria de Dios. Porque cuando el Espíritu Santo desciende sobre nosotros, cuando nos sella, nos da poder para cumplir una misión específica. Acuérdate de eso, es un punto importante. Ok, finalmente Jesús dijo esa noche aún que pasó con los discípulos, Juan 16, 12 al 15, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, mira que hay dos, ¿no? Jesús y el Espíritu Santo no son la misma persona. Él me glorificará porque tomará de lo mío y los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. Estas cosas dijo Jesús a los discípulos, que el Espíritu Santo los iba a guiar en toda la verdad, los iba a ayudar a comprender lo que es la verdad. Y la Biblia nos dice también que el Espíritu Santo hace otras cosas más por el pueblo de Dios. Mira Ezequiel capítulo 36, verso 26 al 27 y 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Querido, querida, mira que la Biblia nos dice que Dios iba a dar su espíritu a su pueblo e iba a dar a su pueblo un corazón nuevo. ¿Te acuerdas cuando David pecó y adulteró con Batsabé? Confesó su pecado a Dios, se arrepintió, escribió los Salmos 32 y también el Salmo 51. David escribió en el Salmo 51, mi Dios, cree en mí un corazón puro, un corazón limpio, y renueva en mí un espíritu recto. No me eches fuera de tu presencia y no quites de mí tu Espíritu Santo. Él sabía que el pecado nos separa de Dios y que solamente por el Espíritu Santo podemos tener un corazón limpio, un corazón puro.
¿Será que podemos aplicar estas palabras de Ezequiel, capítulo 36, de Salmo 51, al nuevo pacto que Dios hace con su pueblo? La nueva alianza en Cristo Jesús, en la sangre de Jesús, anunciada en Jeremías, y que el apóstol Pablo habla de eso en Hebreos capítulo 8, también Hebreos capítulo 10. Vamos a leer esa profecía en Jeremías. Jeremías 31 al 33. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Será que tenemos en la Biblia evidencia de que la obra que el Espíritu Santo hace en la vida de los creyentes, prometida por Dios en el nuevo pacto, es escribir la ley de Dios en los corazones de su pueblo? Oh, sí. Mira cómo Isaías conectó esas dos realidades del sello de Dios y de la ley de Dios. Isaías 8, verso 16. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. ¿Será que Dios, el que escribió la ley de los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra al principio, cuando las dio a Moisés en Éxodo leemos esa historia? ¿Será que el Dios que primeramente escribió su ley con su dedo en 2 tablas de piedra, será que ese mismo Dios con el dedo del Espíritu Santo está intentando escribir su ley en el corazón y en la mente, en el carácter de sus hijos hoy y especialmente en los últimos días de la historia de ese mundo? Oh, sí, yo creo que sí. Mira, la Biblia nos dice en Apocalipsis capítulo 14, verso 12, que el pueblo que está esperando por la venida de Jesús pacientemente, que tiene la paciencia de los santos, ese pueblo guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, porque el Espíritu Santo escribió la ley de Dios en sus corazones, porque ellos aman tanto a Jesús que quieren guardar sus mandamientos. Ahora, Apocalipsis 14 nos habla del mismo grupo que nos habla Apocalipsis 7. En Apocalipsis 7, que vamos a leer en un momento, dice que los que son sellados en los últimos días son 144,000, 12,000 de cada tribu de Israel. Ahora, los últimos días, verdaderos israelitas, puro linaje, pues eso ya no existe. Claro que está hablando de una manera simbólica del Israel de Dios. Pero mira lo que dice Apocalipsis 14, los versos 1 al 5, antes que la Biblia nos revele el mensaje de los 3 ángeles que debe de ser proclamado en toda tierra por un pueblo especial que guarda los mandamientos de Dios, que tiene la fe de Jesús. Mira lo que nos dice los primeros 5 versos de Apocalipsis capítulo 14, sobre estos 144,000, que tiene algo en su frente. Mira, Apocalipsis, capítulo 14, verso 1 al 5. Después miré, y he aquí el Cordero, que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno.
y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueran redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaran con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por doquiera que va, por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Ahí el Apocalipsis nos da ya un poquito más de información sobre ese grupo especial que recibe un sello de Dios en los últimos días de la historia de esa tierra. Nos dice que ellos tienen el nombre de Dios en su frente, el nombre del Cordero en su frente. Nos dice que son vírgenes, no se contaminaron con mujeres. ¿Qué significa eso? Pues en la profecía bíblica una mujer es símbolo del pueblo de Dios o de la iglesia de Dios. Una mujer pura, pueblo de Dios. La mujer impura es la iglesia que apostató, que está en rebelión contra Dios, que está en un pacto con Satanás, con los poderes de esa tierra. Entonces, esa iglesia, esa ramera, Apocalipsis capítulo 17, tiene hijas. Estos 144,000, número simbólico del pueblo de Dios al final de los tiempos, ese grupo pues no se contamina con iglesias falsas, pero sigue la verdad. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu de la verdad dirigiendo sus vidas. Amén. El sello de Dios. Ese grupo dice que está sin mancha delante del trono de Dios. Fue redimido de la tierra. Apocalipsis 7 nos dice que ellos pasan por gran tribulación. Vamos a leer Apocalipsis 7 ahora. Apocalipsis 7, versos 1 al 3. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. La Biblia nos dice después de estas cosas, Apocalipsis 7, verso 1, ¿qué cosas? Pues el capítulo 6 había terminado en los días de la venida de Jesús, cuando ricos y hombres muy importantes de todos los habitantes de la tierra, los que no tienen el sello de Dios, pues ellos estaban huyendo, pidiendo a los montes, a las montañas, que cayeran sobre ellos, que los escondieran de la faz del que se siente en el trono y de la faz del Cordero, porque el gran día de la ira del Cordero había llegado. ¿Y quién podrá sostenerse de pie? Esa pregunta es contestada en Apocalipsis capítulo 7. Los 144,000, los que reciben el sello de Dios en su frente. Mira que los ángeles estaban ahí aún protegiendo ese mundo. Es antes del tiempo de angustia, antes que las 7 plagas caigan sobre los impíos y que el pueblo de Dios pase por el tiempo de angustia de Jacob, Jeremías 30, verso 7. Antes de ese tiempo, los siervos de Dios tienen de ser sellados en sus frentes para que puedan pasar por esos días de angustia. Pero también, si sabemos que es antes del tiempo de tribulación, sabemos que aún hay gracia, aún hay misericordia para que ellos puedan proclamar
la verdad de Dios con todo el poder al final del tiempo, clamando con gran voz estos tres mensajes angélicos de Apocalipsis capítulo 14, así como Cristo fue sellado para su misión, el remanente de Dios va a ser sellado con el Espíritu Santo con poder para su misión final, para proclamar el último mensaje de misericordia en toda la tierra. Solo podemos hacer eso con el poder del Espíritu Santo. Solo podemos hacer eso por el poder de Cristo. Es solamente por el poder del Espíritu Santo, por el poder de Jesucristo, podemos nosotros pasar por el tiempo de angustia. Nos dice que ese ángel que sella los siervos de Dios viene del oriente, o donde nace el sol. También Ezequiel capítulo 43 nos dice que Ezequiel miró la gloria de Dios que venía del oriente. También Mateo 24, 27 nos dice que Jesús vendrá del oriente. Es el lugar donde Dios envía su gloria, Dios envía a su Hijo. Es el lugar donde viene de Dios esa bendición de su Espíritu y de ángeles que nos están ayudando. Ellos son espíritus ministradores enviados para servir los que van a heredar la salvación. Hebreos 1, verso 14. Los ángeles de Dios, el Espíritu de Dios está ayudando, están sellando los hijos de Dios, escribiendo sus leyes en sus corazones, poniendo las leyes de Dios en nuestras mentes para que seamos fieles a Dios en los últimos días de la historia de esa tierra. Este pasaje de Apocalipsis 7 nos acuerda de Ezequiel capítulo 9, versos 3 y 4. Dice Ezequiel 9, 3 y 4, y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Es muy interesante que aquí en Ezequiel es el pueblo de Dios que está en rebelión, y algunos en el pueblo de Dios, algunos en Jerusalén, estaban clamando, estaban gimiendo porque no están de acuerdo con las cosas que se hacen contrarias a la ley de Dios. También los cristianos en los últimos días de la historia de esa tierra están haciendo cosas contrarias a la ley de Dios. Y hay un pueblo que tiene el Espíritu Santo, que está sellado, que está recibiendo el sello del Espíritu Santo, que no está de acuerdo con las iniquidades que se hacen, está gimiendo, está clamando a Dios, porque quieren servir a Dios con sus conciencias tranquilas, que están viviendo de acuerdo con toda la palabra que sale de la boca de Dios. Apocalipsis 18, versos 1 y 2, nos dice algo muy interesante. Después de esto, Apocalipsis 18, 1 y 2, después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Mira que ese ángel desciende con gran gloria, con gran autoridad, con gran poder. La tierra es alumbrada con su gloria. ¿Quién es ese ángel? Ese ángel va a dar poder a los que están proclamando el mensaje de los tres ángeles. Ese ángel va a decir que Babilonia cayó. Ese ángel va a convencer el mundo del pecado. ¿Te acuerdas la profecía de Joel? Joel capítulo 2 nos habla que Dios iba a dar a su pueblo la lluvia temprana
y la lluvia tardía. ¿Te acuerdas? Joel 2:23, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Cuando el Espíritu Santo descendió en el día de Pentecostés sobre los discípulos de Cristo, ellos proclamaron el Evangelio con gran poder. Pedro citó la profecía de Joel capítulo 2, pero hay otras cosas ahí en esa profecía, se lees todo el capítulo, que no se habían cumplido aún, que estaban reservadas para los últimos días de la historia de la tierra. El Pentecostés fue la lluvia temprana descendiendo, pero la lluvia tardía que viene para madurar los granos, para madurar el grano, para poner el grano listo para la cosecha, pues la lluvia tardía es un símbolo del derramamiento del Espíritu Santo en gran poder en los últimos días. Sí tenemos la lluvia temprana hoy, ya estamos sellados para el día de la redención, pero inmediatamente antes del tiempo de tribulación, cuando el pueblo de Dios se debe de levantar y proclamar el último mensaje de misericordia con gran poder, cuando aún hay un poquitito de tiempo para que la gente en ese mundo se arrepiente y deje Babilonia, ahí el Espíritu Santo desciende con gran gloria, con gran autoridad, con gran poder. Le da poder al mensaje de los 3 ángeles. Sella el pueblo de Dios, escribiendo y fijando el pueblo de Dios en la ley de Dios por siempre. Ahora, ¿será que hay un mandamiento en los 10 mandamientos de la ley de Dios que especialmente podríamos considerarlo como el mandamiento que en los últimos días va a ser importante y el teste de fidelidad a Dios? Y un mandamiento que también tiene los elementos de los sellos de la antigüedad. Un sello de un emperador o de un rey en la antigüedad tenía el nombre, tenía el título y el dominio de ese rey o de ese emperador. El 4º mandamiento de la ley de Dios tiene estos elementos. Vamos a leer en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, versos 8 al 11. Acuérdate del día de reposo, del día sábado, Shabbat, es lo que está en hebreo, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo, es Shabbat, es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo al día de reposo, al día de sábado, y lo santificó. Queridos, ustedes pueden leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Lo he hecho muchas veces. No van a encontrar otro día que Dios bendijo y que Dios santificó. Solamente el sábado, el 7º día, el reposo de Dios, Shabbat, reposo. El 7º día es para descansar. ¿Por qué? Porque Dios creó en 6 días, descansó en el 7º día. Es un memorial de la creación. Hay un pueblo en los últimos días que proclama que Dios creó la tierra. No fue una evolución de miles de millones de años. Dios creó la tierra y descansó en el 7º día, y el sábado es la señal que Dios creó la tierra y que Dios descansó el 7º día. Los meses, pues podemos mirar que hay un fenómeno natural en la luna para contar los meses.
Los años, pues a un fenómeno natural en la ciencia te dirá, el mundo natural nos explica eso, la Tierra va alrededor del Sol durante un año, hace una vuelta completa. El día, pues la Tierra se vuelve alrededor de ella misma. Pero ¿qué hace una semana? Nada en el mundo natural nos dice que debemos descansar a cada 7 días. Los franceses en la Revolución Francesa intentaron descansar cada 10 días, pues no lo lograron. En Rusia tentaron una semana de 5 días y una semana de 6 días. No funcionó. ¿Por qué? Porque tenemos esa impresión digital de Dios en la creación. Cada 7 días hay que descansar porque Dios lo instituyó. Trabajó 6 días creando esa tierra y descansó el 7º día, es el sábado del Señor nuestro Dios. En los últimos días de la historia de ese mundo, hay un poder que intentó cambiar el tiempo y la ley. Durante la Edad Media ese poder estuvo muy activo. En los últimos días, esa bestia de Apocalipsis 13 va a ganar nueva vida porque la segunda bestia le da poder, le da gloria, lleva a los habitantes de la tierra a adorar la primera bestia. Y sabemos que esa primera bestia, el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7, es el papado, que intentó cambiar la ley de Dios. No solamente el segundo mandamiento, que nos ordena que no debemos prostrarnos delante de imágenes, pero intentó cambiar el cuarto mandamiento, que ordena la santificación del 7º día, el sábado de Dios. Ese va a ser el punto principal de controversia en los últimos días. En la Biblia nos dice que no podemos solamente guardar 9 mandamientos y dejar uno, porque si dejamos uno de parte, los estamos transgrediendo a todos. ¿Dónde dice la Biblia eso? Santiago. ¿Y de qué estaba hablando Santiago? De los 10 mandamientos. Vamos allá. Santiago, capítulo 2. Vamos a leer Santiago, capítulo 2, versos 10 al 12. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, uno de los 10 mandamientos. También ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, otro de los 10 mandamientos. Y ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Mira, queridos, muchas personas nos dicen, ustedes adventistas del 7º día son legalistas. Ustedes piensan que van a ser salvos por guardar la ley. No, somos salvos por la gracia de Dios, punto. Pero fíjate que en Efesios capítulo 2, cuando dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe, es un don de Dios, no viene de obras. También nos dice que somos hechura suya de Dios, creados en Cristo Jesús, verso 10, para buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. También nos dice la Biblia en Tito capítulo 2 que la gracia de Dios se ha manifestado y nos lleva a hacer buenas obras. Interesante que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús y Jesús andando haciendo el bien, siempre obediente a Dios. ¿Cómo me puedes decir que estás sellado para el día de la redención y vives en desobediencia a la ley de Dios? El Espíritu Santo nos lleva a ser obedientes a la ley de Dios. Y cuando vengan leyes que van a venir, Apocalipsis capítulo 13 es muy claro, cuando vengan leyes que van a intentar forzar la conciencia de las personas a adorar la imagen de la bestia, leyes que están en contrario a la ley de Dios, cuando venga el tiempo en que los habitantes de esa tierra van a recibir una marca en su frente o en su mano, la marca de la bestia,
pues va a haber un pueblo que está sellado por el Espíritu de Dios que va a decir, no, no queremos seguir la bestia, no queremos seguir la imagen de la bestia, no queremos seguir mandamientos de hombres, queremos seguir la ley de Dios. Amamos a Dios sobre todas las cosas, punto. Y ahí está el elemento más importante. Mira, la Biblia nos dice que la señal y el sello pueden ser sinónimos en Romanos capítulo 4, verso 11. La Biblia nos dice en Ezequiel capítulo 20, verso 12, Dios ha dicho, y les di también mis días de reposo, mis sábados, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Hay un pueblo en esa tierra que cree, que confía que Dios, el Dios creador de los cielos y de la tierra, es poderoso para santificarnos, poderoso para escribir su ley en nuestro corazón como Él prometió en el nuevo pacto, poderoso para ayudarnos a obedecer a todos los mandamientos de Dios, incluso el cuarto mandamiento. Si hay una marca de la bestia, si hay una señal de Dios, si la señal de Dios tiene que ver con su ley, hazte el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Si el sello de Dios tiene que ver con su ley, y si el sábado es el mandamiento especial que es una señal entre Dios y su pueblo, entonces la marca de la bestia tiene de estar en oposición a esa señal. Tiene de ser otro día de reposo que Dios no bendijo, no santificó. Cuando leyes sean decretadas para que se santifique el domingo, va a haber un pueblo que dice, no, el sábado, el séptimo día, es el día de reposo de Dios. Ese es el día que no debemos trabajar, pero debemos descansar como una señal de fe en el Dios que nos creó, el Dios que nos salvó, reposó en el sábado, en el sepulcro de José de Arimatea, y el Dios que nos santifica, porque el Espíritu Santo escribe su ley en nuestros corazones. Pero querido, ¿qué es la ley de Dios? ¿Es solamente ir a la iglesia el día de sábado? Si vamos a la iglesia el día de sábado, pues ya vamos a tener el sello de Dios. ¿Será que es? Éxodo 25, verso 16, llama a la ley de Dios que Moisés puso dentro del arca el testimonio. Dios le dijo a Moisés, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Cuando nosotros damos un testimonio, pues estamos hablando de algo que se pasó con nosotros, algo que es muy personal, algo en que nosotros creemos. El testimonio de Dios en la ley de los 10 mandamientos nos dice quién Dios es, qué carácter tiene Dios, qué es lo que Dios quiere para la humanidad. La Biblia nos dice que el primer mandamiento, lo más importante, es amar a Dios sobre todas las cosas. Pues los primeros 4 mandamientos nos enseñan cómo amar a Dios, cómo es que Dios quiere ser amado por nosotros. Y los últimos 6 mandamientos nos enseñan a amar a nuestro prójimo. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 13 que el cumplimiento de la ley es el amor. La Biblia nos dice que Dios es amor. La Biblia nos dice en Apocalipsis 22, verso 4, que los que van a ver Dios faz a faz tienen el nombre de Dios en su frente. ¿Qué significa eso? Significa que cuando el Espíritu Santo va a escribir la ley de Dios, poner el sello de Dios en su pueblo, el Espíritu Santo nos va a hacer semejantes a Jesús. Guardamos el sábado porque Jesús guardó el sábado. Guardamos el sábado porque Jesús nos creó y descansó en el sábado. Guardamos el sábado porque Jesús murió por nosotros, descansó en el sábado. Guardamos el sábado porque en la nueva tierra vamos a guardar el sábado. Isaías 66, verso 23, 24. Guardamos el sábado porque amamos a Dios más que a todo, que a todos.
que por eso damos testimonio de que el Espíritu Santo está sobre nosotros y que estamos sellados con el sello de Dios, del Dios vivo.